Así que bueno, mucha atención con esto porque esta es una variante que, como todos sabemos, del COVID-19 que surgió en India y se le ha denominado Delta y ahora tiene al mundo entero pues a la atención de cuál va a ser el comportamiento de esta variante, porque es hasta 60% más contagiosa que la variante Alfa que se había registrado en el Reino Unido en septiembre del año anterior. Además, esto es importante que usted lo sepa, las vacunas actuales registran menores grados de protección ante esta variante. De hecho, se presume que podría ser más peligrosa en niños. Entonces aquí surge una pregunta: ¿qué pasaría si esta variante Delta ingresa al país? Hoy nos acompaña Juan José Romero, epidemiólogo de la Universidad Nacional, para abordar este tema. Y recuerde que si usted desea hacernos una consulta, por favor, puede enviarla al Facebook de Buen Día o también enviarnos un video corto al WhatsApp 6087-7777. Quisiera preguntarle, doctor, bienvenido primero. Gracias. Es un gusto tenerle acá. ¿Por qué han surgido tantas variantes desde que estamos en la historia del COVID? Bueno, estas variantes son el producto de mutaciones que sufren los virus. La naturaleza de los virus es mutar. ¿Por qué mutan los virus? Pues cuando el virus ingresa a una célula, toma a esa célula como una, llamémosla, esclava, ¿verdad? Y entonces el virus por sí solo no se puede multiplicar. Entonces toma a la célula y pone la maquinaria de la célula que produce proteínas a producir proteínas de virus. Es como decir, producir más virus dentro de la célula. Entonces se producen copias de la copia, de la copia, de la copia, y en ese proceso de copiarse mucho, se producen errores en las secuencias del material genético que son mutaciones. A veces los errores son que algún pedacito, que algún nucleótido que se llaman, el coronavirus tiene 30.000 nucleótidos más o menos, que son como quien dice los pedacitos que conforman ese genoma. Este concepto es importante porque ahora vamos a hablar un poquito con respecto a si se ha detectado o no se ha detectado en Costa Rica. Entonces la cosa es que puede ser que a veces se pierden pedacitos o a veces hay pedacitos que se acomodan en un lugar que no les corresponde. Y de ahí es que se producen estas mutaciones que dan origen a variantes. Ahora, las mutaciones se dan todo el tiempo. Todo el tiempo. Hay múltiples mutaciones. Lo que pasa es que hay unas que pasan sin pena ni gloria y algunas que sí le dan algunas ventajas a los virus, como en este caso, ¿verdad? Que le da ventajas ¿de qué tipo? Bueno, por ejemplo, puede ser que se escapen al sistema inmunológico o puede ser que hagan más eficiente la forma en que el virus se pega a la célula del organismo y entonces la invade más fácil. Y también hay otras mutaciones que ayudan a que dentro del metabolismo de la célula hayan ciertas cosas que faciliten esa reproducción. Entonces hay múltiples mutaciones, inclusive se han reportado muchas que hasta este momento todavía no sabemos cuán importantes son. Por eso no están todavía esas variantes dentro de la categoría de variantes de preocupación, sino que están dentro de las variantes de interés. En algún momento, por ejemplo, Delta fue una variante de interés. Cuando se demostró estos datos que usted daba al inicio, de que se transmite más, de que afecta más a ciertas poblaciones, ya fue de preocupación, que eventualmente podría matar más gente, entonces ya se clasificó de preocupación. Doctor, súper clara la explicación. Me hace pensar entonces que si este comportamiento de variabilidad es común en los virus, entonces vamos a estar esperando constantes variantes con el paso del tiempo. Sí, este coronavirus, bueno, nadie esperaba una pandemia por coronavirus. Los coronavirus, digamos que en la historia han tenido dos pequeñas, llamémoslo así, dos pequeñas pandemias, la de MERS y la de SARS. Estas se produjeron en muy poca población alrededor del mundo, pero mataron mucha gente, mataron entre el 30 y el 60% de la población una y otra. ¿Qué sucede con este coronavirus? Que tiene la particularidad de que ha estado mutando con mayor frecuencia de lo que hemos observado con otros coronavirus, pero tiene que ver con el hecho de que está afectando a millones de gente al mismo tiempo, y entonces esto le concede, le concede la ventaja de que encuentra muchos hospederos, o sea, muchas personas en las que se dan las condiciones, por ejemplo, personas inmunosuprimidas que no son capaces
de luchar contra la infección de forma efectiva, mantienen el virus durante mucho tiempo y entonces ahí se puede dar una mutación, o personas que están recibiendo cierto tipo de medicaciones inmunosupresoras, etcétera. Entonces, es probable que siga habiendo nuevas mutaciones que originen nuevas variantes. Entiendo. Sí, Delta no va a ser la última. De hecho, nosotros las variantes se están llamando con letras griegas, y el otro día me preguntaba alguien, ¿y será que ya vamos a llegar a Omega? Y después vamos a tener Omega Alfa, Omega Beta, Omega Delta. No lo sé. Esto va a depender mucho de la velocidad con la que se logre controlar la actual pandemia. Porque si vacunamos mucha gente lo más rápido posible, podríamos cercar al virus. Y eso se está observando en algunos países, donde ya se alcanzó una tasa de vacunación muy alta. Pero el problema es que tenemos una gran inequidad, una gran desigualdad, para hablarlo en términos reales, con respecto a la aplicación de vacunas. Tenemos países con prácticamente un 100% de personas vacunadas, como Israel, países que ya han superado el 65% de vacunas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay estados que tienen el 70% de personas vacunadas, pero hay otros estados que no superan el 40%. En Costa Rica ya hemos hablado de que a lo interno tenemos áreas con un 35, casi un 40% de población vacunada con una sola dosis, prácticamente un 70% ya con 2 dosis, mientras que hay otras áreas que van más retrasadas. Sí. Todo esto, digamos que afectará la capacidad que tengamos a nivel global de evitar nuevas variantes. Entonces, ¿cuál es el secreto? Entre menos se transmita, menos chance de tener más variantes. ¿Cómo evitamos esa transmisión? Básicamente, utilizando las mascarillas y todos los demás protocolos y por medio de la vacunación. Pero resulta que estamos lentos con esta vacunación. Tenemos más o menos 1.6, 1.7 billones de gentes vacunadas con al menos una dosis. Sí, pero nos quedan más o menos 6.000 millones. Wow. Se nos está quedando mucha gente todavía. Tenemos apenas un 75%, perdón, apenas un 25% a nivel global, pero con muchas diferencias entre países y entre regiones. Por lo tanto, es de esperar que en un futuro no muy lejano aparezcan otras variantes, o que las variantes que ya están y que están declaradas en este momento de interés se nos conviertan de preocupación. Bueno, usted lo primero que aprendemos ahora con esta variante Delta es que era de interés en algún momento y ahora es variante de preocupación. Y todo esto, doctor, si bien es cierto, la lectura que hace uno a nivel social es que ha sido un tema nuevo para todos y para ustedes como comunidad científica también. Así que las preguntas que se derivan son como, ahí vamos prueba y error y viendo qué de todo esto es lo que resulta. Pero con base en esto que usted me ha explicado de una manera tan clara, sí quisiera saber si ya está por lo menos un poco más claro a cuántas personas podría contagiar un paciente que tiene la variante Delta. Sí, esto que que se denomina la tasa básica reproductiva, o sea, la cantidad de casos secundarios que se producen a partir de un caso primario, que es la forma técnica para expresar eso que usted dice, ¿verdad? ¿Cuántas personas se contagian a partir de una persona enferma o contagiada? Con el virus original, con el que apareció en Wuhan, se decía que era entre 2.5 y 3.5, para poner así. Resulta que la variante que comenzó a afectar en Europa estaba entre 3 y 4, ¿verdad? La variante alfa, que resulta ser más o menos entre 40 y 70% más contagiosa que la variante original, entonces la íbamos a tener entre 4, cerca de 4, ¿verdad? Personas contagiadas. Personas contagiadas. Resulta que esta puede ser entre 60% más, entonces anda entre 5 y 6. Esto es bastante problemático porque efectivamente estamos viendo, podría llegar a eso, ¿verdad? Entonces los datos preliminares nos hablan de al menos entre 4 y 6, ¿verdad? Es un rango bastante amplio, pero definitivamente es al menos el doble que la variante original, pero podría ser bastante más. Entonces hay que ponerle mucha atención. ¿Por qué es más contagiosa, doctor? Bueno, porque tiene al menos una mutación que le permite
ser más fina en la parte que se une al receptor en la célula. Entonces, el coronavirus, en esa proteína de pico, ¿verdad? Esa proteína de pico en realidad son 3 proteínas y resulta que esta mutación hace que el sitio de unión al receptor que tiene la proteína de pico se junte con el receptor de la célula de una manera más fina y más fuerte. Eso es como, yo pongo el ejemplo, como cuando uno le pone aceite, digamos, yo sé que no me están pagando el comercial, aceite 3 en 1 a una llave para meterla en una cerradura, entra más fácil y uno le puede dar más fácil vuelta porque calza mejor. Más o menos eso es lo que ha pasado. Se afinó esa parte estructural del virus, entonces se une con el receptor de una manera más fácil, más fuerte, y entonces entra al interior de la célula y comienza todo el proceso de replicación. 8:28 de la mañana, si usted acaba de encender su televisor, está con nosotros el epidemiólogo Juan José Romero, está hablándonos de un tema que nos compete a todos, es importante para todos, hablando de esta variante Delta, de la cual ya ahorita le voy a consultar al doctor, ya se sospecha que pueda estar en el país o no, pero es importante que todos prestemos atención, sobre todo por este nivel de contagio que puede tener esta variante. Si usted tiene una pregunta que hacernos, el Facebook lo ofrecemos para que usted la haga vía escrita, y también si quiere enviarnos un video grabado 6087-7777. Esa línea no es para llamadas en vivo, es para que usted se grabe y nos envíe un video corto para poder presentárselo al doctor, y con todo el gusto hacemos la entrevista entre todos, como siempre les digo. Doctor, usted hablaba de una palabra que a mí me llamó mucho la atención y fue la palabra letalidad. Podría ser en algún momento quizás un poco más mortal. ¿Por qué se dice esto? Y cuando hablamos de letalidad, ¿de qué tasa estamos hablando? Bueno, este es un virus que en realidad tiene una letalidad bastante baja. La letalidad tiene que ver con la cantidad de personas muertas entre el total, con respecto al total de personas que se enfermaron, sí, las contagiadas. De hecho, en el mundo nosotros tenemos las personas diagnosticadas y las personas que no se diagnostican, que podrían ser el doble, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pasan por asintomáticas y todo esto, y tenemos las que lamentablemente fallecen. Entonces, la letalidad, por ejemplo, para los casos diagnosticados en Costa Rica ahorita está en 1.26, o sea, 1.26%. Sin embargo, podríamos pensar en el doble de contagiados, lo cual nos traería esa tasa de letalidad al 0.6%. A nivel global se habla de que esta tasa de letalidad anda más o menos entre el 0.1 y el 0.2%. ¿Qué pasa con la variante Delta? Bueno, resulta que Delta, por los datos que son bastante preliminares, porque la secuenciación genómica no es una cosa que se hace en todos lados. Ya vemos que, por ejemplo, para Costa Rica tenemos 690 secuenciaciones hasta el reporte de lo que se hizo hasta la semana pasada. En el mundo, quienes más secuencian son en Reino Unido y otros países de Europa, y un poco en Estados Unidos. Entonces, asociar casos diagnosticados con los casos muertos se lleva su tiempo. Sin embargo, sí se ha visto que esta variante, estos son datos principalmente de Gran Bretaña, el Reino Unido, que sí se ha observado que produce más hospitalización y que produce más muerte. Podría producir 2.6 veces más hospitalización y más o menos entre 1.5 y 2 veces más muertes que la variante original, que digamos es la que se utiliza de referencia. Doctor, en algunas latitudes están en los meses de verano, y vienen también otros a nivel de Europa, a nivel de Estados Unidos, norte. Exactamente, hemisferio norte. Y son meses que son muy concurridos por turistas de todo el mundo. ¿Esto podría en algún momento despertar una ola de este tipo de variante a nivel mundial? Bueno, es una probabilidad. Vamos a ver, si la gente concurre a lugares en donde está circulando la variante y luego regresan a su sitio de origen y se llevan la infección, ya sea de manera asintomática o presintomática, de forma que no se detecta, o por ejemplo países como el nuestro, que no piden una prueba de PCR o una prueba de antígenos para ingreso, podría ser que sí, en donde no esté el virus ya esté, o que suba la frecuencia.
Este virus ya está en cerca de 90 países, o al menos tal vez más, y digo que ya se ha diagnosticado en al menos 80. Se supone que podrían ser más de 90, porque no en todo lado se hace esta vigilancia genómica, ¿verdad? No se hace secuenciación del virus. Entonces podría estar ya muy expandido. Entonces, en donde no está, podría ser que se lleve. Y en donde ya exista, puede ser que se lleve más. Que se prolifere. Y entonces esto prolifera. Para el caso de Costa Rica, los últimos reportes que nos manda el INCIENSA nos dicen que todavía no se ha detectado el genoma de Delta para Costa Rica. Pero recuerdo, tenemos 690 secuenciaciones nada más. Con esa cantidad de secuenciaciones y el total de personas enfermas, la probabilidad de que haya personas enfermas para Costa Rica sería apenas del 0.34%. O sea, es una prevalencia muy, muy baja. Entonces, todavía no se detectaría. Pero sí existe una gran probabilidad de que ya esté en Costa Rica, precisamente por eso que estábamos hablando hace un momento. El tránsito entre Europa y Costa Rica, entre Europa, Norteamérica y Costa Rica, o Norteamérica y Costa Rica directamente, o el tránsito de Sudamérica a Costa Rica. En Sudamérica ya hay varios países que presentan Delta, en México ya se presenta Delta. Entonces, mientras nosotros mantengamos la política de fronteras abiertas, es muy probable que ya esté circulando o que muy pronto circule en mayor frecuencia. De hecho, me pone a pensar, doctor, que estamos a las puertas de las vacaciones de medio año y por consiguiente también de entrada a clases. Y es una de las preguntas que mucha gente, me dice Tai, se está planteando en nuestro Facebook. Doña Flor dice, ¿cómo va a afectar esta nueva variante ante la entrada a clases? ¿Cuál sería su proyección y su análisis, doctor? Bueno, es que aquí hay varias cosas. Por ejemplo, a este momento en que tuvimos a los niños en la casa, fue cuando se dio el mayor incremento en la cantidad de niños infectados y de niños hospitalizados y lamentablemente también de fallecidos, según los reportes de la doctora Olga Arguedas que nos hacía ayer, la directora del Hospital Nacional de Niños. Tuvimos 32 casos internados en el Hospital de Niños durante junio y lamentablemente 6 en cuidados intensivos y 2 de ellos fallecieron. Y no estábamos en clases. ¿Qué pasó? Los niños estaban en el hogar o en un ambiente principalmente del hogar, con mucha población todavía no vacunada, gente como nosotros, ¿verdad? Jóvenes que sin factores, bueno, yo sí tengo un factor de riesgo, ¿verdad? Pero gente joven que pueden ser sus padres, sus tíos, sus familiares en realidad, que tal vez no estén vacunados, eventualmente infectados, algunos de ellos tal vez con síntomas de enfermedad que contagian a los niños. Entonces, ¿qué puede suceder con el ingreso a clases? Bueno, pueden suceder muchas cosas. Por un lado, si no se siguen los protocolos si no se siguen los protocolos en el hogar y en el centro educativo, podríamos tener un brote importante de casos. Pero por otro lado, si se siguen bien los protocolos en el hogar y en los centros educativos, puede ser que no haya un brote importante de casos. Ahora, se dio tiempo a que los educadores se vacunaran y de hecho se incluyeron mientras estaban vacunando el tercer grupo. Aparentemente no todos lo hicieron, pero una buena parte sí lo hizo. Eso reduce mucho la probabilidad de contagio desde los adultos hasta los niños, o de los niños hasta los adultos también. Los niños no se han vacunado. Entonces, y no se han vacunado no solo aquí, en el resto del mundo, menores de 12 años no se han vacunado. Entonces, es probable que se sigan dando casos en ellos. Aquí la gran ventaja es que los niños prácticamente no presentan enfermedad y enfermedad grave. Son muy pocos los casos, gracias a Dios. Entonces, si ellos se llegaran a infectar y a producir enfermedad, serían muy pocos, bueno, no serían muy pocos los que se enfermen de forma severa, como ya lo hemos venido viendo. Aquí el cuidado que hay que tener es en la forma en la que se podría transmitir la enfermedad de niños a adultos, pero también de adultos a niños.
Y cuando yo digo de los protocolos en el hogar, aquí hay un dato que es importantísimo. Por favor, para todas las personas responsables de niños que van a la escuela o al colegio, si alguien en el hogar está con síntomas de enfermedad tipo COVID o tipo influenza, no envíen a sus niños a la escuela o al colegio. No lo hagan. Es que el problema es que hay mucha gente que los envía, porque no tienen con quién dejarlos, porque puede ser un resfrío, porque eso es cualquier cosita, es una alergia, esa moquerilla siempre le da, ese dolorcillo de cabeza es cualquier cosita, y lo mandan. Entonces, por favor, aquí hay que ser muy responsables. Si hay síntomas de enfermedad en el hogar, no manden los niños a la escuela. Se escuchaba con fuerza, doctor, que podía ser un poco más peligrosa e invasiva con los niños. Ajá. Ahorita usted está diciendo que, para utilizar la frase que usted aplicó antes, pasaría sin ton ni son. No, estamos hablando, digamos, si nos ubicamos en la realidad actual, en la que la probabilidad de que Delta está circulando en muy baja frecuencia. Si se incrementara la frecuencia de Delta, que para eso tendrían que transcurrir algunas semanas, ahí sí podríamos tener un incremento sustancial en la cantidad de casos. Sí, efectivamente hay más o menos, hablábamos de el doble, un poquito más del doble de probabilidad de contagio, y en el caso de las personas adultas, casi entre 2 y 3 veces más chance de hospitalización. En los niños es casi el doble de chance de hospitalización. Pero en las condiciones actuales, ¿verdad? Las clases comienzan creo que el lunes. En las condiciones actuales puede ser que no haya grandes cambios. ¿Qué sucede? Cuando uno ve el mapa mundial con respecto a los contagios por Delta, estamos en una curva exponencial, que la primera curva exponencial fue la de el Reino Unido. Después el resto de los países de Europa. Bueno, la primera por supuesto fue India, ¿verdad? Pero después fue el Reino Unido, después el resto de los países de Europa. Estados Unidos va un poquito a la cola. Y bueno, a nosotros nos meten dentro de Sudamérica. Costa Rica lo mete con Sudamérica. Entonces, cuando uno ve el mapa para Sudamérica, resulta que nosotros apenas estamos arrancando. Nosotros, Sudamérica, pero en Costa Rica, que no lo hemos detectado, podríamos ir arrancando un poquito más tarde. Entonces, podría ser que este incremento en la cantidad de casos en niños, producto de Delta, lo vayamos viendo entre unas 3 a 4 semanas, lo cual nos da chance de que si la vacunación se acelerara en la población del grupo 3, que muchos de ellos tienen que ver con niños, podríamos reducir bastante el chance de tener efectos importantes en ellos. Doctor, si usted nos ha explicado ahora que la variante incluso es más peligrosa, cosa que ya estamos aprendiendo, ¿los síntomas pueden llegar mucho más rápido que las variantes anteriores? El paciente podría presentar síntomas de forma más breve, más temprana, y los síntomas serían prácticamente los mismos. Son bastante parecidos, no llegan ni más temprano ni más tarde, se mantienen siempre el periodo de incubación de 1 a 14 días, un periodo de incubación promedio de 6 a 7 días, y estos tienen más que ver con síntomas de las vías aéreas superiores. Entonces, digamos que el dolor de garganta, la carraspera, la tos, la fiebre, pero curiosamente no se reportan tantos casos, por ejemplo, de pérdida de olfato y pérdida del gusto en esta variante. Pero sí, digamos, de vías aéreas respiratorias superiores. Y curiosamente también es, ahora que retomando la pregunta que usted me hacía hace un rato, de por qué también es más eficiente para transmitirse, es que coloniza muy bien células de las vías aéreas superiores, y entonces cuando hablamos, cantamos, reímos, silbamos, tosemos, estornudamos, es más fácil mandar esas partículas de saliva, esas gotículas contaminadas con el virus al ambiente. Entonces, eso es no digamos que es una particularidad de Delta, pero como se replica más fácilmente, tenemos más chance de producir este contagio.
Doña Cinia Rodríguez nos acaba de enviar un vídeo. Doña Cinia, la vamos a atender. Muy buenos días. Creo que su pregunta es bien importante y abre espacio también para desarrollar otro tema. Adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Cinia Rodríguez. Yo quería saber si la AstraZeneca y la Pfizer son, o sea, si lo protegen a uno de la nueva enfermedad, de la nueva cepa esa. Por favor, gracias. Sí, muchas gracias, doña Cinia. ¿Cuál de las vacunas tiene mayor grado de efectividad? Bueno, sigue siendo la vacuna de Pfizer-BioNTech la mejor vacuna en términos de eficacia y de efectividad de las conocidas hasta el momento. Sin embargo, con respecto a esta nueva variante, los reportes nos dicen que si bien es cierto, protege, tiene una reducción en su porcentaje de eficacia vacunal. Hay algunos reportes que nos dicen que, digamos que con una sola dosis se puede proteger a más o menos un 80% de la de Pfizer. Cerca de un 80%, y que con 2 dosis puede subir a cerca del 88% de enfermedad moderada. Con respecto a la enfermedad severa y la hospitalización, puede llegar a un 95% de protección. En el caso de AstraZeneca, con una dosis se mantiene más o menos un 55-60% de protección con una dosis, y con 2 dosis puede subir a más o menos el 70%. Baja un poquito, ¿verdad? Recuerden que para las variantes que estamos trabajando ahorita estábamos hablando de un 80%, para AstraZeneca, esta baja más o menos a un 70%. De enfermedad leve o moderada. Pero con no respecto, es que no da. No es que no da. Eso es importante. La gente siempre se puede enfermar, inclusive. Estamos hablando de un porcentaje de ventaja o de que no nos vamos a enfermar como para llegar al hospital, de cerca de un 92%. Entonces, sí nos podemos enfermar, de hecho, nos podemos infectar a pesar de la vacunación. Por eso es que se recomienda que, a pesar de estar con el esquema completo, evitemos los tumultos, las aglomeraciones, guardemos burbujas, utilicemos las mascarillas, precisamente porque uno se puede contagiar y puede ser contagioso, y uno se puede enfermar también. Con la vacuna de Johnson, doctor, ¿hay registro también de efectividad con esta variante? Sí, efectivamente. Hay un reporte de la misma empresa que dice que la vacuna puede llegar a mantener la eficacia que se reportó. Bueno, es un poquito más bajo. Hay que recordar que la eficacia de la vacuna Johnson & Johnson contra enfermedad leve o moderada está cerca del 67%. Con esta nueva variante baja un poco con respecto a enfermedad leve o moderada, pero es superior a un 85, cerca al 85-88% de ventaja con respecto a los que no se vacunan, de no tener enfermedad como para llegar al hospital. Entonces, igualmente es bueno, o sea, es mucho mejor estar vacunado. ¿Qué riesgo puede ahorita, doctor, estar corriendo una persona que solo tiene una dosis, por ejemplo? Que hay una gran cantidad acá de la población, por el plan masivo de vacunación que ha empleado la Caja, de tener al menos una dosis para contar con cierta protección. Pero bueno, ahora aparece esta variante. Bueno, aquí tal vez la gran ventaja es lo que yo le mencionaba hace un rato. Como nosotros vamos agarrando la colita y vamos por lo menos un mes atrás, y este mes comenzamos con las segundas dosis, tenemos la posibilidad de que, si los laboratorios nos suplen con las vacunas a la velocidad que se contrató y que se espera, podríamos cumplir con la segunda dosis para todos los que hace 3 meses comenzaron con una dosis. Esta protección con una sola dosis, dijimos que podría llegar al 80% para Pfizer, al más o menos un 70% para AstraZeneca, de enfermedad leve o moderada, pero cerca de un 92-95% de no parar en el hospital. Entonces, siempre hay un riesgo de enfermarse, siempre hay un riesgo de contagiarse y ser contagioso, siempre hay un riesgo de parar en el hospital, más bajo, pero existe ese riesgo. El otro día me decía una colega suya, me decía, a mí me enseñaron en el colegio que siempre las probabilidades pueden estar a favor de uno, pero las posibilidades siempre están en contra. Entonces, existe la posibilidad, ¿verdad?, real, de que
Si por alguna razón no se completan los esquemas de vacunación de manera pronta, podríamos llegar a tener una tasa de contagios un poco mayor de lo que nosotros podríamos esperar en personas vacunadas y de hospitalizaciones. Esto es bien interesante. Si uno lo ve a nivel mundial, en los países que usan estas dos vacunas que estamos usando en Costa Rica, las tasas de contagio se reducen, pero lo que más se reducen son las hospitalizaciones y las muertes, precisamente por el efecto que tienen. Porque reducen los contagios en un 50%, pero reducen las enfermedades en un 90% o en un 80%, y las hospitalizaciones arriba de un 90%. Entonces, por ahí podría andar el escenario. Con un 30% de la población vacunada, doctor, ¿cuál es su proyección de si podríamos enfrentar una nueva ola a causa de esta Delta. Variante Delta, y enfrentar una palabra que detesto emplearla, pero lo voy a hacer, un nuevo colapso hospitalario? Bueno, es probable, sí, como todo, insisto, en este momento la probabilidad de circulación de Delta anda abajo del 0,5% en la población dentro del total de los que se han detectado. Es bastante baja. La experiencia, por ejemplo, en el Reino Unido es que tuvo un incremento exponencial y hacia más o menos la quinta o sexta semana desde que se comenzó a detectar ya comenzó a doblarse con respecto a la semana, a doblar la cantidad con respecto a la semana anterior. Esto a nosotros, insisto, nos tomaría de aquí a más o menos 5 o 6 semanas si es que se la comenzamos a detectar. Entonces, de tener un rebrote por esta, sería después de 5 o 6 semanas. Estamos dentro del ámbito de lo probable, ¿verdad? De ciertos escenarios. Si nos vacunáramos dentro de este mes o este mes y medio a una velocidad bastante buena, tanto en segundas dosis como en primeras, ojalá el ritmo que lo veníamos haciendo de 200, 240 mil vacunas por semana, tendríamos una buena protección como para, si fuera del caso, ver un incremento en los contagios, ver un incremento en los diagnósticos, pero no necesariamente un incremento igualmente grande en las hospitalizaciones. Si uno se fija en los países que tienen buenas tasas de vacunación, por ejemplo, Reino Unido, Alemania, etcétera, tienen un incremento en los casos, pero las hospitalizaciones se han mantenido bajas y las muertes se mantienen bajas, producto de la vacunación. ¿Qué quiere decir esto? La gente se infecta, pero no necesariamente va a parar al hospital. Entonces, podríamos tener un colapso hospitalario. Bueno, yo insisto, y esto es una opinión mía muy personal, yo creo que el sistema hospitalario en este momento está colapsado. ¿Por qué? Porque por estar atendiendo COVID dejamos de atender otras cosas, y un sistema hospitalario se colapsa cuando usted deja de atender cosas. Entonces, cuando usted tiene el 25% de los recursos hospitalarios en un determinado momento atendiendo solo una causa, para mi gusto hay más que una saturación, pero eso es un criterio muy mío. Sí, comprendo. Entonces, ¿podríamos llegar a agravar esa situación? Es probable si la vacunación no se retoma con la fuerza que se requiere, y más importante que eso, porque le damos mucho énfasis a la vacuna, pero la respuesta está en nuestras manos, o sea, está en la mascarilla, en usar correctamente la mascarilla, está en la higiene de manos, claro, está en la distancia, está en seguir protocolos. Entonces, uno podría doblar la curva a punta de prácticas culturales, básicamente. Me preocupa, doctor, la población adulta mayor, que fue el primer objetivo de vacunación, también por tener factores de riesgo, por tener diferentes enfermedades crónicas, el papel que podría tener esta variante también en esta población. Le he entendido claramente que tal vez puedan ser contagiados a pesar de estar vacunados, pero no necesariamente hospitalizados. Pero ¿qué ocurre cuando hay una persona que ya tiene enfermedades crónicas y una edad avanzada? Bueno, en ellos igualmente, como la eficacia de la vacuna baja un poco en términos generales, es probable que se observe
que se observe una letalidad mayor por esta variante. De hecho, de nuevo, datos de Gran Bretaña, y discúlpenme que yo utilizo mucho datos del Reino Unido, pero es donde más se ha monitorizado esta variante. Los casos de muerte han sido en personas no vacunadas, y los casos de personas vacunadas han sido en personas principalmente mayores de edad, por las complicaciones que de por sí las personas mayores de edad suelen tener, como diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o cosas por el estilo. Entonces, podría ser, digamos, una probabilidad de que sí se incremente una mortalidad en esta población en caso de que lleguen a tener el contagio a pesar de la vacunación. Doctor, me faltaba hacerle una pregunta que me parece importante. Ustedes como comunidad científica hablaban de que en la primera parte del COVID el tiempo de exposición para el contagio, incluso hablaban de unos 8, 7 minutos. En algún momento se habló de 9, fue reduciéndose. Y ahora con esta nueva variante, ¿cuál sería el tiempo de contagio entre una persona y otra, una persona que ya tiene esta variante Delta? Bueno, esos son datos que en realidad no se tienen porque depende mucho, aquí todo depende, ¿verdad? Entonces, depende mucho de la carga viral de la persona contagiada, ¿verdad? Entonces, una persona que tiene una alta carga viral y está mandando al ambiente muchas partículas de saliva, y también tiene mucho que ver con respecto a qué estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, si yo estoy sin mascarilla o con mascarilla, si yo estoy hablando, cantando, silbando, estornudando, tosiendo, va a depender mucho. Sí, digamos, se ha dicho que en promedio, entre 10 y 15 minutos de estar, digamos, más cerca de lo que se llama la distancia física, de estar compartiendo un espacio cerrado, sin ventilación y sin la protección, digamos, de 10 a 15 minutos podrían ser suficientes, pero dependiendo de la carga viral y del no uso de las mascarillas, en 8 y 10 minutos ya sería suficiente. Doctor, leía yo un mensaje masivo, no me lo contaron, yo lo leí, de diferentes sectores a nivel turismo, que hablaban y ya contemplaban incluso la probabilidad de que con esta variante ya se contemplara el hecho de cerrar aeropuertos, de fortalecer las medidas de restricción, del cierre otra vez de diferentes establecimientos. Ya se hablaba, o sea, ya por lo menos lo estaban considerando dentro de una proyección, y me pareció que no era un mensaje en señal de causar una polémica, sino en señal de lo que podía, ahora que usted hablaba de probabilidades, ser esperable. Su proyección, ¿cuál sería? Bueno, hay que ver lo que pasó en India, donde la transmisión fue altísima y la cantidad de personas fallecidas también fue muy alta. Ahora, podría ser por las condiciones propias de la India, de la proxemia que hay ahí entre las personas, de las condiciones de higiene, bueno, también todo eso propiciado por el contagio al mismo tiempo con los hongos estos que produce la mucormicosis. Entonces, ahí vimos datos muy fuertes. En Gran Bretaña estamos viendo, y en Europa en general, estamos viendo un incremento en los contagios, insisto, pero no necesariamente en hospitalizaciones y muerte. Para Costa Rica podríamos esperar más o menos lo mismo, dependiendo de un montón de circunstancias. Creo que aquí todo se va a ir moviendo conforme la epidemiología de la enfermedad nos vaya dictando. Si las vacunas van siendo eficientes y vamos teniendo mayor cobertura vacunal y tenemos una buena vigilancia del cumplimiento de los protocolos, podríamos no necesitar cerrar aeropuertos. Vea que Costa Rica ha sostenido durante muchísimo tiempo los aeropuertos abiertos sin la prueba ni siquiera del PCR o de antígenos después de mucho tiempo. Y la cantidad de contagios no se relacionó tanto con los casos extranjeros como sí por los contagios propios. Y aquí es donde hay que entrar en cierto razonamiento. Yo soy del criterio de que no estaría nada mal pedirle a los turistas que ingresan a Costa Rica que vengan con una prueba de antígeno, con una prueba de PCR.
Ya solo eso ayuda. Y es una cosa que vale $30. O sea, dentro del costo de un viaje, $30, $40 no es nada. Y podría proveernos de cierta ventaja. Entonces, cerrar aeropuertos por el momento no parece una respuesta. De hecho, Europa no lo ha hecho, Estados Unidos no lo ha hecho, a pesar de las olas. Ahora, ellos están muy confiados en su tasa de vacunación, claro, ¿verdad? Entonces, mucho va a depender, insisto, ahorita por la cantidad de casos, el hecho de no haberse detectado, el hecho de que es muy poco probable, de que es probable, pero en muy baja prevalencia, la circulación de Delta, y que nos llegue a tomar 5 o 6 semanas para tener una cantidad importante de casos, y que durante ese tiempo podríamos subir la tasa de vacunación, nos puede ir llevando no voy a decir en un día a día, pero semana a semana, según vamos tanteando en el sentido correcto la epidemia, determinar si es necesario cerrar o no cerrar fronteras. Recuerden que cerrar fronteras terrestres para Costa Rica es terrible, porque el comercio que tenemos con nuestro principal socio comercial, que es Centroamérica, se mueve por tierra. Nuestro segundo socio comercial más importante y tercero son Estados Unidos y Europa. Y entonces, cerrar aeropuertos en un momento en que también el turismo se mueve de Europa hacia Centroamérica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque junio y julio son los meses de vacaciones para los europeos. Y entonces vienen mucho turista para acá. Cerrar aeropuertos en este momento podría significar una debacle todavía más fuerte para el sector turismo y todos los encadenamientos relacionados. Doctor, le agradezco mucho el tiempo. Podríamos continuar, el programa debe avanzar, pero yo espero de todo corazón que allá en casa hayamos podido resolver al menos las principales consultas y empaparnos de esta variante, que me parece es importante, todos tengamos esta información al dedillo. Rapidísimo, doctor, esta televidente acaba de enviar una pregunta y ella quiere saber si las mujeres embarazadas se pueden vacunar. Si usted me le responde. Sí, correcto. Se recomienda la vacunación, pero con las vacunas de tipo ARN mensajero, en este caso para Costa Rica, la de Pfizer. Muy bien. Gracias. Es el epidemiólogo Juan José Romero. Recuerde que usted puede revisar esta entrevista dentro de un rato. Vamos a colocar el link en el Facebook de Buen Día y más tarde también en teletica.com puede repasarla completita. Juan José Romero. Gracias. Para servirle. Doctor, un placer. Feliz martes. Buen día.